chicos, buenos días. Vamos a iniciar la práctica número 10 de diseño digital en el entorno del software de nube o el software de línea Onshape. En esta ocasión lo que vamos a desarrollar es el diseño y construcción de una pieza en tercera dimensión con características peculiares. Se trata de un implemento utilizado en el riego por aspersión. Es un aditamento que va a dar hacia las boquillas de ese riego por aspersión para atomizar el agua en el campo. Entonces, pues bueno, tiene ciertas peculiaridades esta estructura que vamos a desarrollar el día de hoy, y una de las principales características que tiene es la predominancia de círculos o de circunferencias, en cuyo caso la circunferencia de mayor diámetro es la externa de 100 milímetros y está precedida posteriormente por 1, 2 y 3 y 4 fisuras, 4 circunferencias de 26 milímetros que se encuentran alineados en el eje de las X y en el eje de las Y específicamente, de tal manera que nosotros ya no tendremos que establecer el trazo de otro tipo de ángulos. Nos vamos a ajustar el trazado de 2 en el eje de las Y y otras 2 en el eje de las X de la siguiente manera. Vamos a iniciar el trazo de este entorno consolidando entonces las unidades de espacio de trabajo. Ya se encuentran en milímetros, solamente aceptamos que se encuentran en milímetros. Señalamos entonces el plano en el que vamos a trabajar e iniciamos el bosquejo número 1. Para ello, entonces, lo que vamos a hacer es centrar nuestro territorio de trazo. Ahí está centrado para que quede perfectamente visible a todos nosotros. Vamos a iniciar con el trazado de un círculo de punto central que parte o nace o emerge desde el centro de todos los planos. Lo vamos a extender hacia la periferia de tal manera que tendrá una medida de 100 milímetros. Ya vive aquí en el plano ese segmento. Lo que vamos a hacer es llamar a la herramienta dimensión y haremos un clic sobre la superficie de esa circunferencia, seguido de un clic para habilitar edición. Presionamos tecla retroceso y suministramos el dato correcto, que es de 100 milímetros. En siguiente instancia damos enter para que de alguna manera el color de esta circunferencia ya sea la de 100 milímetros. Vamos a observar algunos otros detalles de la misma y verificamos que la distancia entre centro a centro de esas circunferencias inicialmente trazadas es de 55 milímetros. La distancia entre todos los centros de las 4 circunferencias es el mismo 55 milímetros. De tal manera que si es un patrón que se repite de manera regular, lo que vamos a hacer es llamar entonces a círculo de construcción con un radio, con un diámetro de 55 milímetros para facilitar la consolidación del trazo del resto de las circunferencias. Procedemos entonces a darle dimensión a este círculo de construcción de 55 milímetros. Hacemos clic para habilitar a la edición, retroceso para eliminar dato que no corresponde, suministramos 55 milímetros y hacemos un enter. Se ha redimensionado este círculo de construcción. Ahora bien, entonces se facilitará el trazo de esas circunferencias de 26 milímetros porque 2 de ellas la estableceremos en este plano, el plano de las Yes, en el cruce con este círculo de construcción. Procedemos entonces a llamar a la herramienta círculo de punto central para trazar la primera de las 4 circunferencias en el cruce de este círculo de construcción y el eje de las Yes de manera inicial. Vamos a la herramienta dimensión, le otorgamos la dimensión de 26 milímetros a este primer círculo y hacemos un enter. Hacemos la misma práctica, la misma operación con el resto de los círculos. Vamos ahora hacia el otro de los círculos que está en el eje de las Yes. Hacemos clic, jalamos hacia alguno de los extremos. Vamos hacia la herramienta dimensión y otorgamos, haciendo clic, la dimensión de esta circunferencia. Hacemos un nuevo clic
tecla retroceso, 26 milímetros y hacemos un Enter. Ya están consolidadas las dos circunferencias del eje de las Y. Vamos ahora con las circunferencias del eje de las X. Procedemos de la misma forma. Hacemos clic sobre el cruce del eje de las X y el círculo de construcción. Más o menos determinamos que quede del mismo tamaño de las anteriores, pero nos cercioramos habilitando a la herramienta dimensión. Hacemos clic sobre la superficie de la circunferencia, hacemos un clic en el exterior, hacemos tecla retroceso, suministramos el dato 26 milímetros y hacemos un Enter. Tenemos ya 3 de 4, hacemos la misma práctica para la cuarta de las circunferencias en el cruce del círculo de construcción y el eje de las Y. Damos un clic en ese punto determinado, hacemos un clic en dimensión, vamos a dar un clic sobre la superficie de la circunferencia, un nuevo clic para habilitar la edición del dato, hacemos tecla retroceso, suministramos los 26 milímetros y hacemos un Enter. Ya tenemos a las 4 circunferencias trazadas. Veamos entonces qué es lo que nos faltaría de consolidar. Lo que observamos es un reborde en forma de cuadrado con los extremos redondeados que tenemos en este segmento de la parte de arriba de nuestro bosquejo. Por lo que tendremos entonces que trazar la circunferencia completa del exterior de la primera circunferencia que trazamos. Y está indicando el bosquejo que el radio de la circunferencia más grandecita es de 18 milímetros de radio, por lo tanto 18 más 18, 36 milímetros de diámetro. Procedemos entonces a trazar esas circunferencias externas para trazar el efecto del cuadrado de la siguiente manera. Hacemos clic sobre círculo de punto central, volvemos a ubicarnos en el centro de la primera circunferencia que trazamos, hacemos clic ahí para anclar a la circunferencia más grande, damos un clic sobre la superficie de la circunferencia, hacemos un clic en el exterior para habilitar edición, marcamos los 36 milímetros ahora y hacemos Enter. De esta manera entonces ya vive esa segunda circunferencia en ese espacio. Hacemos lo mismo con los otros 3 espacios. Hacemos un clic en este punto central, un nuevo clic en el exterior, hacemos un clic en la tecla dimensión, un clic sobre la superficie de la circunferencia y hacemos un clic para habilitar edición y suministramos el dato correcto de 36 milímetros y hacemos Enter. Vamos con la tercera de las 4 correspondientes, hacemos un clic sobre esa circunferencia, un clic nuevamente sobre la otra circunferencia, habilitamos función de la función de dimensión, damos un clic sobre esa circunferencia que acabamos de trazar, un nuevo clic en el exterior para habilitar edición, marcamos 36 milímetros y hacemos un nuevo Enter. Vamos con la cuarta, hacemos un clic sobre el círculo de punto central, un clic sobre la última de las circunferencias, hacemos un clic en dimensión, otorgamos la dimensión de 36 milímetros, hacemos Enter, entonces ya tenemos la figura consolidada hasta ese momento. Observamos en la figura referencial, pues bueno, que hay líneas rectas que se unen a los círculos externos y además la relación que se guarda con esas líneas rectas y los círculos de cada extremo es una relación tangencial, de tal suerte que procedemos a trazar esos círculos. Llamamos ahora a la herramienta línea, hacemos clic sobre el borde de una de las circunferencias externas hacia el borde de la otra circunferencia externa, hacemos Escape para dejar de emitir líneas y llamamos ahora a la herramienta tangente. Damos un clic sobre la línea, seguido de un clic sobre el primer círculo, nuevamente un clic sobre la línea, un clic sobre el segundo de los círculos y se ha alineado esta línea. Ahora establecen ya contacto tangencial. Nos damos cuenta de que está bien ejecutado el trazo porque de alguna manera ya son de color negro. Hacemos la misma práctica en los otros 3 extremos.
hago clic en el borde de la segunda circunferencia, hacemos un escape, vuelvo a habilitar a la herramienta tangente, hago un clic sobre la línea, un clic sobre la circunferencia, un clic nuevamente sobre la línea, un clic sobre la circunferencia y tengo ya 2 de 4 líneas. Vuelvo a habilitar línea, doy clic sobre uno de los círculos, un clic sobre el segundo de los círculos, doy escape, habilito función tangente, clic sobre la línea, clic sobre el círculo, nuevamente clic sobre la línea, ahí está, clic sobre la línea y clic sobre el círculo y se ha alineado. Vamos con el tercero de los lados, habilito una línea que conecte a los dos círculos, vuelvo a habilitar a la herramienta tangente, clic sobre la línea, clic sobre el círculo, clic sobre la línea, clic sobre el círculo y tengo entonces ya trazados todos los componentes que me describe el bosquejo que tengo hasta el momento. Es tiempo entonces, ya que tengo todo esto consolidado, de terminar el primer bosquejo, doy clic a la palomita y esto es lo que tengo establecido como primer elemento de trazo. De tal manera que voy a proceder a realizar la primera extrusión de la siguiente manera. Doy un clic sobre la tecla Control, seguido de un clic sobre el botón derecho del ratón, solamente para centrar el campo de trazo. ¿Sí? Llamo entonces ahora a la herramienta, extruir. Casualmente, lo que necesito extruir son 25 milímetros. Lo compruebo esto en el dibujo de arriba y a la izquierda. Vean, esta pieza está consolidada por 2 segmentos de extrusión. El primer segmento de extrusión hacia la parte de abajo y el segundo segmento de extrusión hacia la parte de arriba. El primer segmento de extrusión es además hueco, tiene aplicado el efecto cascarón en la parte de abajo, un cascarón con un grosor de 3 milímetros. Pero primero lo que vamos a hacer es proceder a extruir 25 milímetros que coinciden con estos 25 milímetros predeterminados del sistema. Procedo entonces a indicarle al bosquejo cuáles son las áreas que yo voy a consolidar como un elemento de extrusión. Ahí están, a excepción de los círculos que quedan en la parte central, porque esos van a ser huecos, y cambio el sentido de la extrusión para posteriormente dejarla en el sentido original. Entonces, ya que cambié el sentido de la extrusión, ya tengo la medida otorgada y señalados los elementos que voy a extruir, doy un vistazo, me doy cuenta que está bien ejecutado ese trazo, doy en la palomita para que se consolide ese momento de extrusión. Ahora tenemos al arriba y tenemos al abajo, ¿verdad? La parte de abajo sería esta y la parte de arriba sería esta. De tal suerte que en la parte de acá abajo, es donde voy a aplicar el efecto cascarón. De tal suerte que llamo al efecto cascarón, se encuentra aquí ubicado el efecto cáscara o cascarón, lo activo, lo habilito el efecto cascarón de manera predeterminada, me otorga 2.5 milímetros. Yo necesito un poquito más, necesito 3 milímetros de grosor en ese efecto cáscara o cascarón y lo aplico en la parte de abajo. Es como si estuviésemos viendo la suela de nuestro zapato en la parte de abajo y doy clic donde yo necesito que se aplique ese efecto cascarón. Entonces, ya que estoy de acuerdo con ese progreso, lo que hago es solamente dar clic para que se aplique el efecto cascarón y ya tengo esa oquedad, ese hueco. Lo único que no quedó extruido con el efecto cascarón son los cilindros de los trazos que hice anticipadamente. Entonces ahí está. A partir de ahorita podré comenzar a iniciar la segunda extrusión. Esa segunda extrusión que va o emerge hacia la parte superior, ¿Cómo procedo a realizar ese trazo hacia la parte
superior, vuelvo a dar un clic en el plano front, un clic en el plano front, ahí está de frente el plano front, y vuelvo a habilitar entonces, vuelvo a habilitar el bosquejo número 1 solamente para tener presente los trazos originales y volverlo a utilizar para la segunda extrusión. Doy un doble clic en bosquejo 1 y hago que se habilite nuevamente el bosquejo 1. En apariencia desapareció lo que acabo de extruir, pero en realidad no. Tengo en primer plano bosquejo 1 y en segundo plano lo que acabo de extruir. Una vez que ya tengo ahí los elementos de trazo, pues señalo sobre el bosquejo aquellas áreas que yo necesito extruir. Son esas áreas las que vamos a extruir. En consecuencia, ya las estoy señalando. Ahí están señaladas todas esas partes. Ya están señaladas. ¿Qué es lo único que no voy a extruir? Lo que se encuentra en la periferia. Ya que tengo señaladas esas áreas en el bosquejo 1, que voy a extruir ahora en una dirección contraria a la que utilicé en la primera extrusión, porque acuérdense que cambiamos la dirección de la primera extrusión. Ahora esta extrusión no le voy a cambiar la dirección, voy a dejar que crezca de manera original. Y habilito entonces la herramienta extruir. Esa herramienta extruir me extruye 25 milímetros. De la segunda extrusión solamente requiero un espesor de 20 milímetros. Por lo tanto, entonces suministro ese valor de 20, el valor de 20 milímetros. Además, si yo extruyo esto como una sola pieza, lo que está haciendo, lo que está entendiendo el sistema es que me va a agregar la segunda extrusión a la primera, lo que me puede marcar por las paredes del efecto cascarón, lo que me puede arrojar es un error, de tal manera que yo separo, yo disocio estos dos segmentos y le digo al sistema que sea una extrusión nueva. Esa extrusión nueva tiene la dirección correcta en este momento y entonces yo la aplico. Ya tengo una extrusión hacia arriba y una extrusión hacia abajo con el efecto cáscara o el efecto cascarón. Vamos a seguir viendo el bosquejo para ver qué otros referentes son los que me faltan, ¿sí? De tal manera que lo que yo observo es que en la parte superior de la segunda extrusión también está aplicado el efecto cáscara o el efecto cascarón en este segmento que pareciera una cruz. En ese segmento intermedio también está aplicado el efecto cascarón, de tal manera que lo que voy a hacer es volver a poner en el plano front, doy un toque en el plano front, simplemente para definir qué es lo que pretendo, qué es a lo que le pretendo aplicar el efecto cáscara o cascarón. Llamo de nueva cuenta el efecto cáscara o cascarón, lo otorgo de 3 milímetros de espesor, ya lo indiqué ahí, y le digo en dónde se aplique. Me voy a ir más hacia el centro para que entienda el sistema cuáles son los segmentos que necesito aplicar el efecto cascarón. Y aquí está esta estructura que pareciera tener una especie de una cruz. Ahí es donde quiero yo el efecto cascarón y le doy aceptar. De tal manera que se ha aplicado el efecto cascarón también en la parte superior. En la parte superior y en la parte inferior tengo aplicado este efecto cascarón. Vamos a ver qué otros requerimientos son los que tiene el croquis del dibujo original. Y me doy cuenta que aquí en este borde de la primera extrusión está aplicado una especie de filete. Una especie de filete, y ese filete me lo está indicando con un radio de 3 milímetros. Es un redondeo que está en todo el borde externo, de tal manera que yo voy a aplicar ese efecto filete. Llamo a la herramienta fillet o filete, aquí está ya llamada fillet o filete, y le otorgo los 3 milímetros que me indica el bosquejo. De tal manera que, ya que indiqué, debo
dar clic en la línea donde quiero que se aplique ese efecto fillet o filete y doy por aceptado ese proceso. Ya tengo aplicado este efecto cascarón sobre ese segmento. Vamos a ver qué otra parte me falta, qué otro elemento de trazo me falta para concretar esta figura. Ya casi estamos a punto de terminarla con éxito total en el trazo de consolidación en tercera dimensión. Lo que observo aquí es que hay una especie de chaflán en la parte del fondo de este efecto cascarón. Hay un efecto de redondeo. Dice que ese efecto de redondeo es de 2 milímetros. Todo lo que queda en un interior se le llama chaflán para efectos del software que estamos utilizando, y el rebaje que queda en el exterior recibe el nombre de filete. De tal manera que aplico el chaflán en la parte interna. Llamo ahora a la herramienta chaflán o chamfer, le asigno o le otorgo los 2 milímetros que me está solicitando, le digo en qué superficie, ya la tengo ahí iluminada, doy clic para que se aplique ese efecto y le digo aceptar. Tengo ahora ya ese redondeo en la parte interna de esa especie de cruz, de tal manera que la figura la he terminado en su totalidad. ¿Qué resta a partir de este momento? Pues quizá ocultar los planos referenciales, cerrar los ojillos de esos planos, y entonces he consolidado en su totalidad a esta pieza. ¿Qué podemos hacer únicamente a partir de ahorita? Quizá lo que podamos hacer es cambiar el aspecto de esta figura. Le cambiaríamos el color. Si el color que nos está otorgando acá en la pieza original es un color azul oscuro, nosotros podríamos incluso otorgar ese aspecto. Pero antes, observen el detalle en la columna de la parte baja. Tenemos dos partes, dos segmentos, todavía son dos segmentos, porque acuérdense que yo lo decidí así cuando hice la segunda extrusión. Lo que podemos hacer es nuevamente integrar este segmento para que sea una sola pieza. Para que sea una sola pieza, entonces llamo a una herramienta que se llama booleano. Aquí está ya activada esa herramienta booleano, y hago clic sobre la parte 1 y después hago clic sobre la parte 2. Ya las integré, ya son una sola parte, y le doy a aceptar. Ahora sí tengo una sola parte en esta estructura que acabo de diseñar o acabo de desarrollar. Si hago un clic sobre esa parte 1, un clic con botón derecho del ratón, entonces lo que puedo hacer es editar la apariencia para otorgarle el color original de la figura, y entonces ya tengo incluso el color que me describe en el bosquejo original. De esta manera, chicos, he terminado la práctica número 10 de diseño digital de OnShop con esta pieza. Nos vemos entonces en la práctica número siguiente, en la práctica número 11. Hasta luego.